Buenas, soy Alba Luna Feijó y he vivido casi 9 meses en una cueva en las montañas sagradas de Gran Canaria. Y os voy a enseñar un poquito dónde he vivido. Esta es la zona de la barbacoa. Con estas vistas tremendas del Ventaiga, que es... a ver si me apaño. Que es este roque poderoso que corona las montañas sagradas de Gran Canaria, el centro de la isla. Y bueno, yo soy de Madrid, de Vallecas en concreto, y me mudé a Gran Canaria porque quería buen clima y además un sitio que fuera alegre, porque no estaba pasando por un buen momento. Y llegué a Gran Canaria y llegué justo en carnaval, estaba todo pensado. Y me encantó, llegué a Las Palmas, el mar es el que me llevó y la potencia del océano me llevó a conocer gente hermosa, todo conectaba, todo iba enlazando hasta que la montaña me llamó y me salió una oportunidad de cuidar este espacio, trabajar recibiendo a los huéspedes, es una hostal cueva, recibiendo a los huéspedes, manteniendo el lugar limpio y viviendo aquí. Y bueno, en este tiempo he escrito un libro que se llama Andando descalza no es, ese es el de antes. Soltando hojas, andando descalzas y ando. A ver si veis. Siempre. Me encanta. Y bueno, ahí sigue el Ventaiga coronando. Y bueno, hoy es mi último día en la cueva, en la que he vivido 9 meses. Y no puedo estar más que agradecida de este espacio tan sagrado de Gran Canaria. Y es que aquí he vivido muchas cosas. Llegué en marzo de 2022 y con la intención de seguir escribiendo mi libro, que es un diario que escribí de un viaje que hice de 6 meses por Sudamérica, mochilera, todo por tierra, menos un tramo de Colombia a Venezuela. Y bueno, es un viaje físico, pero también un viaje interior, como todos los que en los que me meto. Para mí los viajes siempre tienen un movimiento interno en el que se reflexiona, en el que sirve de capítulo para ver hasta dónde has llegado y qué caminos quieres tomar, o por lo menos los que tienes presente. Entonces llegué a esta cueva y con ese diario en la mano, aunque estaba escaneado, es un diario que escribí en esos 6 meses y que no había leído hasta entonces, en enero que empecé a hacer la mudanza de Madrid a Gran Canaria. Guardé cosas en cajas y entre ellos muchos cuadernos y libros. Y ahí es donde encontré este diario con una portada de un búho. Y lo abrí y dije, ¿pero qué es esto? O sea, aquí están todas las respuestas de las dudas e inquietudes que tenía desde hace 7 años, porque no lo he leído antes. Pero tenía que ser en ese momento para poder entenderlo y para poder integrarlo como merecía.
Y bueno, me embarqué en otro viaje, Cueville, para adentro, que fue a través de eclipses, lunas, movimientos, de llamadas de atención de mi niña interior, de mi adolescente interior, heridas de abandono, herida de rechazo, herida de pertenencia, ¿qué más? Hubo de todo aquí, un terremoto emocional bien fuerte. Había épocas en las que no quería ver a nadie, entonces me encuevaba. Eh, claro, hablaba con los huéspedes, que no me quedaba otra, pero sí, era como, a veces iba tan oscuro, tan adentro, que no quería como querer llegar a mi sombra a otras personas. No quería compartir esa parte vulnerable de mí. Solo con Paz, mi compañera de cueva, que bueno, transitó momentos parecidos porque ella ya llevaba un tiempo y son como los pasos naturales que se viven en una cueva. Y bueno, todo este camino me ha hecho reflexionar sobre los escritos de hace 7 años, de ese viaje de 6 meses por Latinoamérica que incluyó Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, para verlo desde otro punto de vista, respetando lo que sentí en ese momento, pero enlazándolo de una manera que fuera útil para las lectoras y, y que fuera más natural. Lo que es especial de este libro es que es un diario y como tal tiene mi letra creada, digitalizada por Anthony, mi maquetador. También están las etiquetas, los billetes que iban contando por el camino, mis dibujos, mis anotaciones, todo igual que estaba en el diario en el mismo orden. Y por eso es tan especial, porque al abrirlo es como abrir un rincón de mi alma. Y por eso para mí es tan importante parirlo, más aún estando en esta cueva que es el origen de la tierra, el origen del origen. Y además en las montañas sagradas de Gran Canaria, que es donde se hacían rituales de fertilidad y de fecundidad. Hay muchas cuevas en las que hacían rituales a través de elementos púbicos que tallaban en las paredes y bueno, y almogarenes, creo que se llama así, que son lugares en los que también se realizaban rituales y en concreto en el Ventaiga, que es el que os he enseñado antes, que justo esta cueva está enfrente. Ahí se hacían, no donde la escoba, no donde la fregona, ahí arriba del todo se hacían rituales de fertilidad con leche y miel. Y además es un lugar para rendir homenaje en el equinoccio. Y bueno, en este periodo de encuevamiento en el Barún, que se llama, que es un espacio, el Barún se llama así porque es como unos puestitos que hay de comida en Indonesia, que son para acoger a todo el mundo. Y es como, este es un refugio para todas las personas que quieran venir y sentirse en paz y en equilibrio, porque la verdad que estas montañas pues te albergan y además dormir en una cueva es otra cosa. Y en ese tiempo pues empecé a crear amuletos, muchos de ellos con simbología masik, que son bueno, las tribus que había en la isla de Gran Canaria y que hoy en día también siguen estando en Marruecos.
Y bueno, poco queda, digamos, de... Bueno, está poco valorado, digamos, pero se está haciendo mucho trabajo para recuperarlo y quería enseñar estas flores tan bonitas también. Y bueno, en las cuevas se duerme muy a gusto porque en verano se está fresquito y en invierno más o menos. Depende de la cueva y el acondicionamiento. Y bueno, os cuento todo esto porque para mí ha sido muy importante llegar hasta aquí a través de mi instinto. Y, y quería darle importancia a lo que es el instinto, esa llamada que viene de los adentros, de los entresijos, y que muchas veces tapamos con proyectos, con trabajos que no nos gustan, con relaciones de pareja que no nos aportan nada, con amistades, con familiares con los que tenemos relaciones tóxicas. Y como que tenemos una voz ahí dentro que nos dice que ahí no es, pero no sabemos cómo establecer límites y cómo seguir nuestra propia voz. Y bueno, Gran Canaria es un acelerador de procesos y de hecho es el chakra de la garganta, porque cada isla está representada por un chakra. Eso, escribiré un libro sobre eso. Em, y quien llega aquí, a esta isla, es porque tiene necesidad de expresar su voz, de encontrar su voz a través de proyectos artísticos, o hay muchos músicos, por ejemplo, o gente que necesita poner límites, porque la garganta es sobre poner límites y honrar tu propia voz para así seguir caminando sin que pese. Y bueno, para mí me ha servido de mucho. He vivido muchos procesos, como os decía antes, la conexión con la naturaleza ha sido brutal. Eh, He conectado con la luna más que nunca. He podido ver la luna y el sol desde el mismo lugar todos los días. Y eso me ha encantado, ver desde dónde nace el sol y dónde muere a diario. La conexión con los animales, con mi lado chamánico se ha reforzado muchísimo aquí. Y, y es que es muy mágica esta isla y es muy especial esta parte central de la isla. Así que si venís, os recomiendo visitar los pueblos y hacer rutas por la zona y no solo quedaros en Tejeda, por ejemplo. Donde yo he vivido se llama Artenara y es un pueblo hermoso con muchos miradores, con mucha tradición y una energía muy bonita. Y la mayoría de las personas viven en cuevas, lo que refleja mucho la personalidad de los habitantes de la zona, porque por fuera hay muchas que se ve la fachada, porque antes se consideraba que vivir en una cueva era algo de pobres y la fachada era algo que empezaron a hacer cuando llegaron los turistas para, eh, bueno, porque se avergonzaban un poco del origen, ¿no? Entonces está la fachada por fuera, que es bonita y que es la que quiero presentar, la que quiero enseñar a la gente, pero luego dentro es donde hago mi vida, es donde tengo mis raíces y es donde solo dejo pasar a los que de verdad considero que deben entrar en mi templo sagrado, ¿no? En mi lugar donde dedico la mayoría del día. Y, y bueno, os recomiendo que también que visitéis el Ventaiga, no solo el Roque Nublo, y que os dejéis llevar por la naturaleza, que es muy sabia, y que leáis mi libro,
que no es sobre las montañas sagradas, pero ya habrá otros. Algo hay al final. Tienes que llegar hasta el final para verlo. Y bueno, que espero que os guste mi libro Soltando Hojas, que va sobre soltar capas, sobre todas esas que os he comentado, de herida de rechazo, abandono, no encajar, poner límites, usar tu propia voz, valorarte, sacar proyectos adelante, mucha creatividad, mucho movimiento desde el útero, mucho sanar lo femenino y lo sagrado y dejarse ser. Y bueno, me despido con el Ventaiga de nuevo, que es el que tiene todas las respuestas, y su vecino, el Roque Nublo, que no lo encuentro. Ahí está, el Roque Nublo, el Ventaiga. Chao, hasta la próxima.